Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas para el EUNACOM. Así que espero que todos estén muy preparados y vamos a iniciar con la pregunta número uno. Niña de 8 años de edad, quien consulta por un cuadro de 12 horas de evolución caracterizada por fiebre y dolor hipogástrico. Al examen físico tiene temperatura de 38,7 grados, la cardíaca de 100, la presión de 160, dolor a la palpación de hipogastrio con signo de Plumber positivo y resistencia en la pared abdominal. Exámenes de laboratorio nos dice 18.000 de glóbulos blancos, sedimento urinario que muestra 20 leucocitos por campo, proteína cero activa de 15 y el diagnóstico más probable será o es pielonefritis aguda, torsión ovárica y tu baja plastrón pendicular o apendicitis aguda. Pregunta clásica, pero muy clásica de una con. Entonces, pienso que todos saben la alternativa correcta. Igual, y es niño apenas con un cuadro agudo de 12 horas de evolución, tiene fiebre, la cardíaca está elevada, tendencia, no tendencia de hipotensión, pero sí está relativamente, va a disminuir progresivamente la presión, dolor a la palpación en hipogastrio y el signo de Plumber nos dice todo, además de la resistencia en la pared abdominal. Tenemos los glóbulos blancos de 10 a 8.000 y el sedimento urinario 20. Hay datos de inflamación, pielonefritis aguda no es. ¿Por qué? Acá tendremos que tener puño percusión positiva y no tenemos ese dato. O dolor lumbar también podría ser. Torsión ovárica no. Una torsión ovárica nos tendría que dar en el flanco, no simplemente dolor hipogástrico. Además que tenga Plumber positivo ya nos hace pensar en otra cosa. Y tu baja, la y tu baja no viene con todos esos datos. Apenas podría venir con una fiebre leve, eso, ni eso. Simplemente con disuria, alguna molestia. Pero fiebre es algo que ya lo define clínicamente como una pielonefritis. Tal vez algo leve puede ser, pero no sería lo correcto. Plastrón apendicular. Esto sí podría ser, pero acá el tiempo es de 12 horas. Esto se va más como a la semana, por ejemplo. Entonces la podemos descartar. Y apendicitis aguda, pues sí, esto es lo correcto. Lo que pienso que todos ya respondieron desde el primer momento en que vieron la alternativa. Entonces marcamos apendicitis aguda, vamos a corregir y estamos en lo correcto. Aunque el dolor hipogástrico y la leucocituria podrían sugerir inicialmente una infección urinaria, sí y no. Es hipogástrico. Bueno, está bien, tiene 20 leucocitos por campo, pero para la pielonefritis es necesario que haya ese dolor al apoyo, percusión, dolor lumbar, fiebre, vómitos. Acá, todo esto se asemeja mucho más a una apendicitis aguda, mucho más. Recuerden que no nos puede dar una pregunta. Muchas veces sí nos da algo claro, algo típico, pero otras veces como acá nos puede hacer confundir, algunos distractores por allá, por acá, pero el enfoque claro es la apendicitis aguda. También nos dice la explicación que signos de irritación peritoneal como de Plummer positivo, resistencia muscular junto con la respuesta inflamatoria sistémica son muy claros para apendicitis aguda. Fiebre, leucocitosis, dolor localizados son características clínicas. Cuando el apéndice se encuentra en posición pélvica, puede irritar la vejiga o la uretra generando piguria reactiva, lo que tenemos en este caso. Ese hallazgo puede confundir el diagnóstico, pero aún así no nos debemos confundir con el diagnóstico. Acá, a grandes rasgos, todo nos marca apendicitis aguda. Y ojo, aquí estoy haciendo mucho hincapié en todo esto de los datos de esta pregunta número uno, por el hecho de que es clásico que veamos esto en el UNACOM. Una pregunta larga, incluso puede ser mucho más extensa que lo que vemos acá, pero el enfoque se va directo a la apendicitis. Por más que nos coloque el dolor hipogástrico, los 20 leucocitos por campo, a la final, a lo que quiere llegar todo es una apendicitis aguda, por más que tengamos esos datos. Y como dice acá, puede ser en posición pélvica. Recuerden que la apendicitis tiene muchas posiciones. Oso del apéndice, cuando provoca una apendicitis, hay muchas posiciones. Entonces, tampoco debemos confundirnos por ese lado.
¿Qué más tenemos? Que la ecografía abdominal o el TAC confirman el diagnóstico al evidenciar el apéndice engrosado. Luego el tratamiento será quirúrgico y junto a antibiótico-terapia. Pregunta súper importante. Yo espero que realmente pongan bastante atención en este tipo de preguntas, porque esto es clásica. Lo vuelvo a decir, es muy clásico. Una pregunta que a grandes rasgos nos da una alternativa correcta, pero por ciertos distractores podemos equivocarnos pensando tal vez en una pielonefritis, tal vez en una itubaja, pero no nos dejemos engañar por esos distractores. A lo que quiere llegar la pregunta, por todos los datos de manera global, es la apendicitis aguda. Así que cuidado con este tipo de preguntas. Vamos con la pregunta número 2. Cuando se requiere imagen en cistitis recurrente, siempre al primer episodio, nunca en sospecha de anomalía anatómica o piedras, tras 10 episodios, solo si es asintomática. Cuando nosotros pedimos imagen en una cistitis que es recurrente, que muchas veces pasa en pacientes pediátricos, es porque debemos ver algo anatómico. Y entonces, ¿cuál será de las alternativas respecto a para ver algo anatómico? Para ello se pide una imagen. Siempre el primer episodio no, porque acá es algo recurrente y debe ser recurrente. Nunca no. Sí o sí debemos pedir algo primero. La imagen será en sospecha de anomalía anatómica o piedras. La clave acá es anatómica. Tras 10 episodios no es. Mientras sea recurrente, más de 3 episodios me parece, ya debemos pedir. Solo se hace sintomática, tampoco. Entonces marcamos la alternativa C en anomalía anatómica, que es la palabra correcta y la palabra clave. Ya estamos en lo correcto. Nos dice la explicación que en los casos de infecciones urinarias bajas recurrentes, los estudios de imagen del tracto urinario no se solicitan de forma rutinaria, sino que se reservan para situaciones en las que existe sospecha de una causa predisponente estructural, o sea, algo anatómico. La indicación surge cuando el patrón de recurrencia o ciertas características clínicas sugieren que la infección no es puramente funcional ni aislada. Esto puede ser por hematuria persistente, antecedentes de litiasis, infecciones por patógenos inusuales, muchas cosas, ya que lo que nos sirve es una ecografía. Lo inicial. Vamos con la pregunta número 3. Niño de 8 años con antecedente de asma que acude por sibilancias y dificultad respiratoria. La sala de urgencias no tiene nebulizadores y solo cuenta con inhalador de dosis medida. ¿Cuál es la mejor forma de administrar el broncodilatador? Usar un espaciador con el MDI y administrar 10 disparos intercalando inhalaciones. Iniciar terapia con aminofilina intravenosa, administrar salbutamol de MDI directamente al niño, 5 disparos seguidos, administrar salbutamol subcutáneo o esperar a que llegue el nebulizador al hospital. Si no tenemos nebulizador, ¿qué hacemos? No vamos a esperar. Darle salbutamol subcutáneo, no existe esa vía subcutánea. Administrar salbutamol directamente al niño, no sería lo correcto. ¿Por qué? Porque tenemos solo cuenta con el inhalador de dosis medida, el MDI. Tenemos esto para dar. Entonces, darle simplemente salbutamol no sería lo correcto. Iniciar terapia con aminofilina, esto se da en casos muy graves, pero acá simplemente nos dice sibilancias y dificultad respiratoria. Nada más. No hay insuficiencia respiratoria, por ejemplo, para pensar en usar aminofilina. Aún es un caso de características graves, ya sea por el tiempo o por los síntomas. Y usar espaciador MDI, sí, eso es lo correcto. Debemos usar el MDI, ya que cuenta con eso. Hasta mientras. Ya después, hasta que consiga la nebulización, haremos las nebulizaciones, que sería lo más óptimo, ya que esperar, no, damos y esperamos a la vez. Entonces marcamos la alternativa A y estamos en lo correcto. En una crisis asmática, cuando no se dispone de un nebulizador, lo que se usará es el inhalador de dosis medida, que en este caso será acoplado a una aerocámara o espaciador. En el contexto de la pregunta. Ojo con eso. Este método optimiza la disposición del fármaco en las vías respiratorias inferiores. Es tan eficaz como una nebulización cuando se utiliza correctamente, pero lo correcto siempre será la nebulización. Aún así, si no tenemos más, pues bueno, le damos eso.
El uso de aerocámara facilita la coordinación de la inhalación, especialmente en niños o pacientes con dificultad respiratoria. Acá tenemos dificultad respiratoria, pero leve, no es grave, para pensar en aminofilina. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál es la complicación más temida de la anemia hemolítica crónica? Colelitiasis pigmentar, osteoporosis, hipertensión arterial, diabetes mellitus o hepatitis isquémica. Para anemia hemolítica crónica, recordemos que en una anemia hemolítica, como su nombre dice, produce hemólisis. Entonces, si hay hemólisis, ¿qué habrá a la final? Degradación de bilirrubinas, habrá muchas bilirrubinas en sangre y esto provocará hiperbilirrubinemia. Y si tenemos esta hiperbilirrubinemia en todo este conjunto, ¿esto causa qué? Que haya aumento, en sí, en otras palabras, que lo manche. O si lo quieren ver de otra manera, que haya aumento en la pigmentación por la bilirrubina. Entonces, si tenemos este aumento de bilirrubina, va a pigmentar o va a manchar, como lo quieran ver, ¿qué? ¿Qué alternativa será la correcta? La colelitiasis pigmentar, porque va a manchar del color por la hiperbilirrubinemia que tenemos. O la hiperbilirrubina que hay. Osteoporosis, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hepatitis isquémica no están relacionados con esto. Simplemente marcamos la polelitiasis pigmentar. Ojo que también hay otras complicaciones como insuficiencia, una insuficiencia cardíaca que puede aparecer. Son muchas. Pero en este caso, la que tenemos acá será la colelitiasis pigmentar. Se produce por el aumento de bilirrubinato de calcio en bilis, consecuencia de la hiperproducción de bilirrubina no conjugada. O sea, hay hiperbilirrubina al final. Durante procesos de hemólisis crónica, los cálculos son de color oscuro debido a los pigmentos biliares suelen ser múltiples y de consistencia firme. Su formación refleja la destrucción sostenida de eritrocitos y el aumento de bilirrubina en la bilis. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué complicación aguda puede ocurrir tras la ingestión de un cuerpo extraño retenido en un divertículo? Fístula traqueoesofágica crónica, bronquitis simple, neoplasia maligna, perforación esofágica o estenosis crónica. Si tenemos un divertículo, en este caso que sea algo, me parece esofágico, quizás como un divertículo de Senker en adultos mayores que por accidente ingirir un cuerpo extraño, ¿cuál será lo más común? La complicación aguda más común. Fístula traqueoesofágica crónica, no. ¿Por qué? Porque incluso acá nos dice crónico. Bronquitis simple no tendría mucha relación en el contexto de un divertículo. Neoplasia maligna, que quizás puede ocurrir, pero algo raro tal vez. Perforación esofágica, esto sí, sí puede ser una perforación esofágica. Si tenemos que ingresa un cuerpo extraño a un divertículo, lo puede erosionar, pero es quizás algo dependiente de qué cuerpo extraño sea. La magnitud y la impactación de este cuerpo extraño puede crear una erosión y esta erosión a la larga crear perforación. No después de mucho tiempo, algo agudo. Este no es crónica, también como dice crónica, vamos a pensar en que es algo de mucho tiempo que no es agudo. Entonces marcamos la perforación esofágica y estamos en lo correcto. Y nos dice que un cuerpo extraño atrapado dentro de un divertículo esofágico, que es lo que debemos pensar acá, porque nos dice tras la ingestión de un cuerpo extraño en un divertículo, no va a ser un divertículo de Meckel. La presión y la flexión continuas del objeto provocan inflamación y necrosis local del tejido y eso puede provocar perforación. Las complicaciones serán mediastinitis y formación de abscesos. Pregunta importante. Está mal hacer suposiciones, pero en este caso sí debemos suponer que ese divertículo era esofágico. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para colitis por Clostridium difficile de leve a moderada? Banco oral, metro intravenoso, banco intravenoso, nistatina, fidaxomicina oral. Ya sobre esta pregunta se puede crear mucho debate debido a que tenemos primero que hay colitis por Clostridium difficile, leve a moderada. Acá lo que las guías actuales nos dicen, las más actuales sobre esto, porque es un tema muy interesante, es dar fidaxomicina oral, esa es la más actual, acompañado de banco. Pero acá nos dice tratamiento de primera línea.
Esto quizás para el UNACOM no sea tan necesario, la podemos descartar la fidamuxina. Nos quedamos con que nistatina no es un antifúngico, eso no nos sirve. Banco intravenoso, metro intravenoso o la oral. Las guías, tal vez no tan actuales, pero que sí están vigentes hasta ahora, nos dicen que la banca oral sí sería lo correcto por el grado de absorción que tiene esta vancomicina. Al ser intravenoso no nos sirve demasiado en el contexto de colitis por Clostridium difficile. La metro se usaba antes, ahora ya no tanto. Entonces vamos a marcar la alternativa vancomicina oral y estamos bien. En las guías actuales por manejo de Clostridium difficile, tratamiento de primera línea de leve a moderada es la banca oral, pero recuerden que las guías mucho más actuales nos dicen que la firaxomicina oral también nos sirve. ¿Qué más tenemos? La dosis de 125 miligramos cada 6 horas. Su efectividad se debe prevalecer en la luz intestinal, donde inhibe la síntesis de la pared celular del microorganismo responsable. Metro oral se utilizaba en casos leves, pero mostró menores tasas de curación. O sea, eso es antes. Pero ojo, tal vez para el como incluso metro oral puede ser que aún no sirva, pero la banco será de elección. La banco intravenosa no es útil porque no alcanza concentraciones adecuadas de la luz colónica y fármacos como nistatina carecen de actividad contra este patógeno. La fludaxomicina es una alternativa preferida en algunos centros por su menor recurrencia, pero su coste limita el acceso generalizado. Y ojo que lo más actual es la fidaxomicina junto a la banco. Vamos con la pregunta número 7. Paciente consulta por... Uy, no. Vamos a colocar borrar y ahora sí. Paciente consulta por prurito intenso. Ha estado aplicándose un corticoide tópico de alta potencia por varias semanas, recetado por un diagnóstico previo de eczema. Al examen, las lesiones típicas de sarna son escasas y atípicas, pero el prurito persiste y se ha extendido. ¿Qué fenómeno puede ocurrir con el uso de corticoides tópicos en una sarna no diagnosticada? Curación rápida y completa de la sarna, sarna incógnita, desarrollo de sarna costrosa, pigmentación permanente de la piel, reacción alérgica severa al corticoide. Tenemos prurito. El paciente se aplicó un corticoide tópico porque le dijeron que es eczema. Eczema es como algo muy general para decir algún tipo de dermatitis. Simplemente es como una, no sé, tipo dermatitis y ya, pero se le dice eczema como un mejor nombre. Al examen, las lesiones típicas de sarna, o sea, tenía sarna, son escasas y atípicas. ¿Y qué fenómeno ocurrió? ¿Curación rápida y completa de sarna? No, porque acá nos dice que las lesiones típicas de sarna son escasas y atípicas, pero el prurito persiste, o sea, ya nos dice que hay sarna y no se curó. Sarna incógnita o sarna modificada, modificada sí, incógnita, no pienso que ese término sea tan correcto, pero modificada sí por el uso de corticoide tópico por un diagnóstico que no estuvo correcto. Entonces podría ser sarna costrosa. La sarna costrosa nos gustaría que dar datos acá como que de descamación, por ejemplo. Además, esto se da más en pacientes quizás con defensas bajas, inmunocomprometidos, pacientes adultos mayores podría ser. Este caso, por la edad que no tenemos acá, no coincide. Pigmentación permanente de piel puede ser un efecto secundario de los corticoides, pero acá tenemos lesiones que son escasas y atípicas. Reacción alérgica severa al corticoide, no. Que sea severo, no, si no sería un Steven Johnson, por ejemplo. Entonces podemos estar mucho más seguros que lo más probable será sarna incógnita que sarna modificada, me parece un mejor término para este caso. Y nos dice que es una forma de presentación atípica de la escabiosis, resultado del uso de corticoides tópicos o sistémicos que alteran el cuadro clínico clásico. Y fue justamente lo que ocurrió acá, ya que esos corticoides primen la respuesta inflamatoria local, lo que reducirá el eritema y la formación de pápulas, volviendo a lesiones menos visibles y atípicas. Alivia parcialmente el prurito, pero aún así no es el tratamiento para sarna. No obstante, los corticoides no eliminan la infestación, y eso es muy cierto, no es el tratamiento estándar. Entonces, esto conlleva un retraso al diagnóstico, presentación clínica confusa y a menudo una mayor extensión de la infestación. Se debe sospechar en todo paciente con prurito persistente que haya recibido corticoides tópicos. Tal es por eso ya nos dice acá directamente que el diagnóstico era sarna.
Pregunta compleja, muy compleja, pero se pudo. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué hallazgo radiológico es típico de espondilosis lumbar avanzada? Esta espondilosis se refiere a degeneración de la columna lumbar, de la columna vertebral lumbar. Estará relacionada a vértebras, ligamentos, todo esto. ¿Y qué tenemos acá? Hendidura intervertebral amplia, aumento del canal medular, fractura por compresión, disminución del espacio intervertebral y osteofitos marginales, calcificación renal concomitante. Entonces, si tenemos esta degeneración de la columna, ¿qué habrá? Hendidura intervertebral, no, que sea amplio, más bien sería algo reducido, tal vez por la misma degeneración, aumento del canal medular, no, aumento no. ¿Qué dijimos que habrá? Disminución. Fractura por compresión, no tenemos datos de fractura, no sé, una osteoporosis severa, tal vez habría sido un buen antecedente, pero no lo tenemos acá. Disminución del espacio intervertebral y osteofitas marginales, sí, esto se habla completamente de degeneración por la disminución del espacio, sí, también por la aparición de osteofitos que son como que estuviera partes comidas, se lo puede decir. Otros también dicen que es como partes como cuernitos que le crecen, en ese caso a la vértebra será, pero la, lo importante es que hay osteofitos. Calcificación renal concomitante no tiene nada que ver. Entonces marcamos la alternativa de disminución del espacio intervertebral y estamos en lo correcto. En una espondilosis lumbar grave corresponde a un proceso degenerativo crónico de la columna que afecta a los discos intervertebrales. Se caracteriza por la reducción del espacio intervertebral debido al desgaste progresivo o simplemente a la degeneración que existe. Aparecen los osteofitos marginales en los bordes de los cuerpos vertebrales como respuesta adaptativa al aumento de carga mecánica. Estos cambios producen rigidez, dolor lumbar crónico y, en casos avanzados, compresión radicular. Para que nos tenía que dar que irradiación. Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué tipo de sinusitis se asocia con pólipos nasales y elevada IgE sérica? Sinusitis alérgica fúngica crónica, sinusitis odontogénica, sinusitis subaguda, sinusitis bacteriana aguda, sinusitis vírica. ¿Qué nos dé? Pólipos IgE sérica, o sea, debe haber algo, un componente alérgico. Vírica, no, porque dura más o menos 10 días ya. Es vírico al final. Bacteriana aguda nos tendrá que dar datos de dolor frontal, esto de rinitis purulenta, pero acá no tenemos esos datos. La subaguda, acá tendríamos que ver el tiempo. No tenemos un tiempo establecido. Para subaguda sí es importante ver el tiempo. Y odontogénica, algo de los maxilares superiores, tal vez, ejemplo clásico, pero tampoco lo tenemos acá. Sinusitis alérgica, sí, eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque la IgE sérica está elevada, pero que haya con pólipos nasales o IgA crónica, puede ser, tal vez no sea algo de lo más característico, por así decirlo, pero si nos dice alérgica, será lo correcto. Entonces marcamos y estamos bien. La sinusitis alérgica fúngica crónica es una forma no invasiva de sinusitis crónica caracterizada por pólipos nasales, niveles elevados de IgE y una respuesta de hipersensibilidad frente a hongos ambientales presentes en las fosas nasales y senos paranasales. Afecta principalmente a pacientes con rinitis alérgica o asma y se asocia a secreciones espesas. Esto de las secreciones no lo tenemos descrito acá, pero nos dice que se ve como en mantequilla de maní. Estos datos que tenemos en la explicación sí me parecen importantes, más que todo este. Recuerden que descripciones de datos de ciertas patologías a veces la preguntan en el UNACOM. En la misma pregunta puede estar, se ve como moco en mantequilla de maní. ¿Qué podemos pensar ahí? Sería algo raro, pero sí es importante saberlas. Y esto se verá con la tomografía. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué subtipo molecular de peor pronóstico carece de receptores hormonales y HER2? Luminal B, HER2 positivo, luminal A, basal A con R positivo, triple negativo. Pregunta que sí está súper compleja, demasiado compleja y espero que no venga ninguna pregunta así en el EUNACOM, pero a la vez la podemos deducir porque receptores hormonales y HER2, ¿qué carece?
Positivo no, porque nos dice que carece. Positivo no, porque nos dice que carece. Ahora, ¿qué receptores hormonales habrá acá? Para la HER2, tal vez sea algo, no sé, de mama, podrá ser. Podemos pensar en estrógeno, lo primero que se nos debe venir a la mente, y también algo de progesterona. Más que todo estrógeno, yo pienso. Este que está positivo tampoco será, y esto me parece que es receptor de estrógeno, puede ser, y los luminal B, luminal A, igual deben ser hormonales. ¿Por qué? Esto sale de que acá tenemos un triple negativo, y como acá tenemos receptores hormonales, y lo más frecuente en este caso será de los factores hormonales, estrógeno, progesterona. Entonces, si nos dice triple negativo, será triple negativo, estrógeno, progesterona y probablemente la HER2. La lumina A y la lumina B podemos suponer que quizás estas tengan receptores hormonales, quizás, no estoy muy seguro porque esas preguntas sí que son de las más complejas, pero por esta deducción podemos decir que el triple negativo podría ser lo más correcto. Ojo que también el luminal B, el luminal A tal vez sí sea, pero no. El cáncer de mama triple negativo se caracteriza por la ausencia de expresión de los receptores de estrógeno, estamos bien, y progesterona. Eso es lo que debemos pensar siempre. Cáncer de mama por HER2 y, ¿qué más? Hormonales. Asociado, 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 debemos pensar en qué estrógenos, progesterona. Habrá muchas otras cosas más, pero lo más frecuente es esto. Así como la amplificación del gen HER2, este perfil molecular lo hace más agresivo y con opciones terapéuticas limitadas. Eso es lo más importante, porque lo demás pienso que es mucho más complejo y espero que no vengan de este tipo de preguntas en el examen, porque sí son muy, muy difíciles. No es típico que estudiemos tanto sobre datos moleculares de algunas enfermedades, especialmente las relacionadas a al cáncer, no es típico. Pero bueno. Vamos a la pregunta número 11. ¿Qué maniobra endoscópica se usa en estenosis péptica refractaria? Especificación del esfínter esofágico inferior, colocación de stent biliar, dilatación neumática con balón, histerectomía o resección mucosa. Para estenosis péptica refractaria. La estenosis péptica es una complicación de la enfermedad de úlcera péptica, pero esta, esta enfermedad de úlcera péptica como complicación se la resuelve con la endoscopía, pero esto es algo refractario. ¿Y qué nos dicen nuestras guías acá? Hay dos maneras, endoscópica y ¿cuál será la otra? Esta especificación del esfínter esofágico inferior no es lo correcto. Stent biliar en obstrucción biliar, acá no, dilatación neumática con balón, sí. Acá nuestras guías nos dicen que la dilatación no sirve. Es endoscopía, dilatación, dilatación neumática. Ambos son tratamiento para una estenosis péptica. Pero acá ya nos dice la maniobra endoscópica. Entonces, si no sirvió la endoscopía y nos piden una maniobra endoscópica, podemos pensar en la dilatación, que también es buena. Histerectomía no está relacionado a esto, resección de mucosa tampoco me parece muy correcto. Incluso por descarte podemos sacar la alternativa correcta acá. Esta dilatación neumática es el tratamiento de lesión para estenosis péptica refractaria, ya que permite expandir el área de estrechez esofágica y mejorar los síntomas de la disfagia. Se realiza mediante la insuflación, produce una rotura controlada de las fibras cicatriciales, restaurando la luz esofágica y mejora significativamente la capacidad de deglución. Pregunta que también es compleja, este es un detalle, simplemente detalles sobre el manejo de la estenosis péptica. Son cosas igual relativamente complejas. Vamos con la pregunta 12. ¿Qué herramienta ayuda a reunir información cualitativa sobre el problema? Prueba de glucosa, resonancia magnética, biometría ósea, histeroscopía o entrevistas semiestructuradas. Esta sí está más sencilla. Para reunir información cualitativa, las entrevistas semiestructuradas. Correcto, las otras no nos servirán para información cualitativa sobre un problema. Entonces, estas entrevistas semiestructuradas son una herramienta cualitativa que permite profundizar en percepciones y experiencias, facilitan la exploración flexible y complementan los datos cuantitativos, además que ofrecen una comprensión más profunda de las causas y consecuencias. Pregunta de salud pública que sí estaba sencilla. Vamos con la pregunta 13.
Niño de 7 años con TDAH presenta además rabietas frecuentes, desafío de las normas y discusión con los adultos. ¿Cuál comorbilidad conductual es la más probable? Trastorno posicionista desafiante, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de depresión mayor, trastorno de espectro autista. Para un TDAH que tiene rabietas, discusión, desafío, acá podemos asociar muchas cosas. Desafío a las normas, discusión con adultos. Puede ser que estos adultos los vea como una figura normativa. Entonces, ¿qué tiene? Un trastorno. ¿Pero cuál trastorno? Que se opone. Oposición es desafiante. Desafía a las normas, desafía a la autoridad. Lo podemos decir así de esa manera. Y rabietas frecuentes. Esto será lo correcto, porque obsesivo compulsivo, acá no tenemos una obsesión, una reacción, trastorno de ansiedad generalizada, el niño no tiene ansiedad, depresión mayor, que no tenemos datos de depresión, y el sujeto autista no tenemos esos manierismos, dificultad en la comunicación, que también puede haber. Simplemente marcamos la alternativa A, trastorno posicionista desafiante, y estamos bien. La comorbilidad más frecuente entre TDAH y conductas disruptivas es el trastorno posicionista desafiante, caracterizado por hostilidad persistente y negativismo frente a figuras de autoridad, y se presenta hasta un 40% de los niños con TDAH. Pienso que esos son los datos más importantes, pero igual nos dice que ansiedad y autismo pueden coexistir, pero el patrón de desafío y rabietas es característico de TOT. Pregunta importante, vamos con pregunta 14. Abordaje multidisciplinar de hipertensión arterial secundaria incluye dermatología, psiquiatría, neurología exclusivamente, nefrología, radiología intervencionista y cardiología, gastroenterología y endocrinología y nefrología, ortopedia y reumato. Sencillo, si es secundaria, necesitará un nefro, cardio, y en este caso radiología intervencionista, igual no servirá como abordaje multidisciplinar. Este abordaje multidisciplinar necesitará un nefro para evaluar la función renal, radiología intervencionista para el diagnóstico con estudios angiográficos y un cardio para valorar el impacto hemodinámico y estructural. Pregunta que sí estaba sencilla. Vamos con la pregunta 15. El estudio de elección para descartar arteritis y células gigantes en un anciano con fiebre prolongada es biopsia de la arteria temporal, radiografía de cráneo, ecografía abdominal, angiografía coronaria o biopsia de médula ósea. El estudio de elección será, recordemos que esa arteritis de células gigantes será una vasculitis de grandes vasos que afecta más a personas mayores, como dice acá un anciano, paciente adulto mayor. Además, no es un dato, yo lo veo muy clave, la claudicación mandibular, aunque no siempre está descrito, fiebre, cefalea. Pero, ¿cuál será la clave acá? ¿Biopsia de médula ósea? No, no nos sirve de nada. Angiografía coronaria no es algo cardíaco, por así decirlo, el corte abdominal no tiene nada de relación con la abdominal, la radiografía de cráneo no ve bien esto, mientras que la biopsia de la arteria temporal, pues, es lo correcto. La marcamos y la explicación nos dice que esta arteritis es una vasculitis granulomatosa de grandes vasos que afecta a personas mayores de 50 años, 50, arriba de 65, ¿vale? Se caracteriza por fiebre prolongada, cefalea, velocidad de sedimentación globular muy elevada. Se confirma mediante la biopsia de arteria temporal que revelará inflamación granulomatosa con células gigantes multinucleadas. Clínicamente hay dolor temporal o mandibular, alteraciones visuales y síntomas sistémicos como fiebre, fatiga, todo esto. Datos clave, PSG, PCR elevada. Hay la posibilidad de seguir irreversible, pero esto no siempre se lo ve. Y su tratamiento será con corticoides sistémicos. Vamos con la pregunta número 16. ¿Cuál es la indicación inicial de tratamiento farmacológico en hipotiroidismo franco-sintomático? Yodo oral, corticoides sistémicos, liotironina en dosis altas, inhibidores de la TSH o levotiroxina. Acá no se les hace raro una alternativa. Inhibidores de la TSH para un hipo. No me parece que existan inhibidores de la TSH. O tal vez sí, las han fabricado, no estoy muy seguro, pero no creo que no existen. Lidoteronina en la T3. Esta no nos sirve. Corticoides sistémicos, que tampoco. Yodo oral, esto es una contraindicación de yodo oral, pero la levo sí, la levo es lo más clásico que podemos darle en un paciente con hipotiroidismo, con síntomas. El tratamiento de reacción es la levotiroxina. Dosis 1,6 microgramo kilogramo día.
Ajuste depende de edad, peso, comorbilidades, pero el control siempre es con la TSH. Se realiza de las 6 semanas a 8 semanas tras inicio o ajuste para titular la dosis. Pregunta clave. Y fácil. Vamos con la pregunta 17. Un paciente adulto presenta anemia ferropénica moderada severa. ¿Cuál de los siguientes síntomas es característico de esta condición? Dolor torácico agudo, fatiga y debilidad generalizada, fiebre alta, polidipsia o hipertensión arterial. Para un paciente con anemia ferropénica moderada severa. Dolor torácico agudo quizás podría ser si es que hubiera una cardiopatía concomitante. Podría ser. En este caso no tenemos ese dato. Fatiga y debilidad generalizada, sí, tenemos anemia ferropénica. Lo más clásico será pensar en esto. Fiebre alta, alta, no, tampoco algo leve me parece. No pienso que haya fiebre, polidipsia, no es lo correcto, hipertensión arterial, que tampoco tiene nada que ver acá. Entonces podemos marcar fatiga y debilidad generalizada, que será lo más frecuente, y estamos bien. Se manifiesta con estos datos como consecuencia directa de la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno por los eritrocitos. La disminución de la oxigenación tisular genera agotamiento físico y mental, incluso ante esfuerzos leves. Puede acompañarse de disnea de esfuerzo, palpitaciones e intolerancia al ejercicio. Pregunta sencilla. Vamos con la pregunta 18, que parece compleja. Hombre de 50 años con dolor cervical irradiado, cara posterior del antebrazo, del brazo, antebrazo y dedo medio derecho. La maniobra de Spurling, o sea, compresión foraminal cervical, reproduce el dolor irradiado. Hay debilidad para la extensión del codo y muñeca derecha y reflejo tricipital derecho disminuido. Estos hallazgos son consistentes con una radiculopatía de qué nivel: C8, C5, C7, C6, C4. Estas preguntitas que son de radiculopatía, de ver los niveles, son fáciles. ¿Por qué? Acá simplemente vamos a ver los detalles más generales. C4, C5, C6, C7, C8. La C4 estará más arriba. Esta va directamente ¿hacia dónde? Imaginemos que es ese cuello, bla, 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 que es el bracito, todo bien. Va esta parte, al trapecio. Entonces habrá dificultad al elevar el trapecio. ¿Qué sigue? C5. C5, recuerden, dato clave. ¿Qué será C5? ¿Brazo o antebrazo? Brazo o antebrazo. Es brazo. C6, antebrazo. C7, brazo. C8, antebrazo. Lateral, C5, lateral, C6, posterior, medial. Entonces, C7, recordemos, brazo. ¿Con cuál? ¿Qué dijimos? C5 brazo, C6 brazo, C7 brazo, C8 antebrazo. Al ser los dos laterales, por ejemplo, acá tenemos C5 es antebrazo lateral, donde va a afectar brazo lateral. Afectará al bíceps. Bíceps y qué más. Bíceps y deltoides. C6, antebrazo lateral. ¿A dónde va a afectar el antebrazo lateral? También a algo de los bíceps. Pero más que todos, bíceps, no tanto a otros lugares. C7, ¿qué dijimos? Brazo posterior. ¿Qué reflejo estará afectado acá? Tríceps. ¿Y qué será? Tricipital. C8 va más a muñeca, algo de los dedos, y estará relacionada a la flexión, a la imposibilidad de flexión. Ahora, estos son los datos más generales que yo les puedo dar sobre esto, porque sí son muchos más datos más específicos, pero si nos guiamos por el reflejo tricipital, que está afectado acá, disminuido, nos damos cuenta que será de la C7, justamente por este daño que hay a ese reflejo. Entonces vamos a marcar la C7 y vemos que sí, o que nos podemos confundir con la C8, pero la C8 no produce ese reflejo tricipital. Entonces, estamos bien y nos dice que es característico de esta radiculopatía. Habrá dolor, parestesia, debilidad, reflejo tricipital disminuido o ausente, o cualquiera de las dos está bien, no hay diferencia. Además, el conocimiento de dermatomas, metomas, reflejos frente a la localización clínica precisa. Sí, quizás habrá que ponerle mucho detalle a estas cosas y en la práctica clínica, pero para el UNACOM, creo que sepamos esos datos más a grandes rasgos, nos funciona bien. Vamos con la pregunta 19.
Mujer de 30 años con SAF en tratamiento profiláctico con aspirina, consulta por migraña y epistaxis leve, INR normal y tiempo parcial de trompas, inactivada, prolongado. ¿Cómo se interpreta la prolongación de la PTTA? Deficiencia del factor 8 ligada a hemofilia, signo de enfermedad hepática avanzada, indicador de anticoagulación excesiva, falsamente prolongado por lupus, anticoagulante, signo de síndrome nefrótico. Esa pregunta sí también está compleja, nos quedaron muchas preguntas complejas. SAF en tratamiento con aspirina. La INR está normal, pero no cuadra que la tiempo parcial de trombosis activa, PTTA, esté muy prolongado. ¿Por qué puede ser? ¿Habrá algo añadido a la SAF? Muy probablemente, porque las deficiencias del factor 8 ligada a hemofilia no dan pacientes de sexo femenino. Sino de enfermedad hepática avanzada tendría que dar alteración de la INR, PTTA, PT. Indicador de anticoagulación excesiva no está con anticoagulación. Falsamente prolongado por lupus anticoagulante, esto sí puede ser. Está asociado al SAF. Además que tenemos mujer joven, puede ser. Síndrome nefrótico, perdón, síndrome, riesgo de signo de síndrome nefrótico, ¿no? De estas cosas. Pienso que el más llamativo, lo más correcto es esto, que las otras como que no cuadraban. Y estamos bien. Entonces, la presencia de lupus anticoagulante puede provocar una prolongación aparente de la PTTA debido a su interferencia con la fase de coagulación in vitro. Esa hallazgo no refleja un riesgo hemorrágico real, sino una propiedad del anticuerpo. Pregunta súper compleja. Esta sí estaba muy compleja. Y vean esto. Hallazgo. En este contexto, el INR permanece normal, lo que descarta alteraciones de la vía extrínseca. La trombocitopenia no se menciona y la enfermedad hepática avanzada o síndrome nefrótico producen alteraciones distintas. Como punto clave, el lupus anticoagulante prolonga el PTTA sin correlaciones en el riesgo de sangrado. Acá simplemente debemos saber que el lupus anticoagulante estará asociado al SAF. Ojo que ni siquiera nos lo dice, pero debemos suponer esto. Acá con ver o descartar las otras alternativas, sí creo que era lo más correcto. Pregunta 20. Hombre de 70 años con dolor epigástrico irradiado de espalda, antecedentes de hipertensión y tabaquismo, aminasa 300, lipasa 600, ecografía, cálculos biliares pequeños sin dilatación de vía biliar. ¿Cuál es la causa más probable de su pancreatitis aguda? Colatocolitiasis oculta, medicamentos como estatinas, hipertrigliceridemia, alcoholismo crónico o hipercalcemia. Esta sí está muy sencilla. Que tenemos una pancreatitis. ¿Y por qué fue la pancreatitis? Porque por hipercalcemia no tenemos datos de hipercalcemia, alcoholismo crónico, nos falta el antecedente de que el paciente sea bebedor. Hipertrigliceridemia, por ejemplo, más de 1000, más de 500, no tenemos datos de acá. Medicamentos como estatinas, tampoco tenemos las estatinas, pero sí una coledocolitiasis oculta. ¿Por qué? Por ecografía, que muestra cálculos biliares. Sencillo, no nos vamos a hacer problemas con esta pregunta porque sí estaba muy sencilla. Entonces, la pancreatitis aguda de origen biliar es la causa más frecuente de pancreatitis aguda. Ojo que la de causa alcohólica igual es frecuente, pero en este caso, por los antecedentes, sí podemos pensar en esto. Aunque la ecografía no muestra la dilatación de la vía biliar, la presencia de cálculos vesiculares sí es sugerente, muy sugerente. ¿Qué más tenemos? Otras etiologías como alcoholismo, hipertrigliceridemia, fármacos son importantes, pero pues no tenemos estos hallazgos acá. En fin, espero que todos hayan respondido bien las 20 preguntas. Sí estaban algunas muy complejas, otras ya tal vez un poco más fáciles, pero bueno, nos vemos en otro video y sigamos estudiando.